Recientemente estuve hablando con un pastor amigo mío que también estaba predicando a través del libro de Hechos, y mientras hablábamos sobre nuestros estudios mutuos, me recordó una declaración maravillosa que John MacArthur hizo una vez sobre el apóstol Pablo. MacArthur dijo que la mayoría de las personas cuando entran a una ciudad lo primero que buscan es alojamiento en un hotel, pero dijo que ese no fue el caso con el apóstol Pablo. Cada vez que Pablo entró en una ciudad, la primera cosa que hizo fue echarle un vistazo a la cárcel local porque sabía que era muy probable que sería el lugar donde iba a terminar quedándose. Y eso es exactamente correcto. De nuestros estudios de hechos hemos visto que donde quiera que Pablo iba, la gente tendía a reaccionar a su predicación del Evangelio, ya sea arrestándolo o amenazándolo con arrestarlo si no se iba de la ciudad de inmediato. De hecho, hace años ese gran predicador bautista Vance Havner solía decir, donde quiera que Pablo iba había un motín o un avivamiento. Y eso fue ciertamente el caso, como hemos visto en nuestros recientes estudios de Hechos, porque empezando con Hechos 21, Lucas nos dice acerca de Pablo viniendo a la ciudad de Jerusalén, trayendo con él un regalo monetario para los creyentes pobres judíos de la ciudad. Pero durante el tiempo de Pablo ahí, él fue reconocido en el templo por algunos judíos que probablemente eran de Éfeso, que estaban familiarizados con el apóstol Pablo del tiempo que pasó en la ciudad de ellos y lo despreciaban ah, eh, con intensidad por su predicación del Evangelio. Así que ellos intentaron ahí mismo tratar de matarlo a golpes hasta que llegaron los soldados romanos y rescataron al apóstol. Um, eh, Tomado entonces bajo custodia romana, a Pablo se le permite dar una defensa ante la multitud que intentó matarlo, la cual usa para dar su testimonio personal. Pero cuando llega a la parte en su testimonio donde menciona que Jesús lo llamó a ser testigo a los gentiles, lo que significa que los gentiles se pueden salvar por la gracia de Dios sin antes convertirse en judíos y seguir la ley mosaica. Cuando las personas judías escucharon esto, ellos reaccionaron con tal hostilidad que amenazan con estallar una revuelta. Y así lo que le hemos aprendimos la semana pasada, el comandante de los soldados romanos, un hombre llamado Claudio Lisias, en busca de justicia, decide presentar a Pablo ante el tribunal judío más alto del país, el Senadrín, con la esperanza de que determinen qué crimen ha cometido Pablo, porque él no entiende ni tenía idea de qué mal estaba Pablo siendo acusado. Pero eso resulta siendo infructuoso porque estalla un intenso debate entre los miembros del Senadrín, es decir, los que pertenecen a la secta de los saduceos y los que pertenecen a la secta de los fariseos, porque estas dos sectas están en desacuerdo vehemente sobre la doctrina de la resurrección. Y poco después de esto, con Pablo detenido en la fortaleza romana conocida como Antonio, los judíos de Efesos traman un complot para asesinar a Pablo, y cuando en la providencia de Dios este complot es descubierto por el sobrino de Pablo y relatado al comandante romano, él decide proteger al apóstol enviándolo a 65 millas de distancia a la ciudad de Cesarea, donde es entregado al gobernador de la provincia, un hombre llamado Antonio Félix, que luego tendrá la responsabilidad de decidir qué hacer con el apóstol. Y aquí es donde dejamos a Pablo la semana pasada con el cierre del capítulo 23, diciéndonos que Félix acordó escuchar el caso de Pablo, pero solo después de que llegaron sus acusadores de Jerusalén. Mientras tanto, él mandó que Pablo fuera mantenido en custodia en el petróleo de Herodes. Y ahora, mientras nos acercamos hoy a un nuevo capítulo en el libro de Hechos, el capítulo 24, Lucas continúa su narrativa referente a Pablo estar en custodia romana y nos revela lo que ocurrió cuando los acusadores del apóstol llegaron de Jerusalén y presentaron el caso en contra de Pablo ante Félix.
Ahora, aunque Lucas presenta esto como un caso judicial ante juez romano, esto está lejos de ser un juicio aburrido y tedioso. Hay tantas verdades y principios maravillosos y prácticos que se revelan en este capítulo, en este pasaje, como descubrimos al leer en estos versículos. Así que déjenme darle una prueba de esto. Por ejemplo, vamos a ver a Pablo defenderse magistralmente de las mentiras del fiscal del Sanedrín, mientras que al mismo tiempo da testimonio valientemente de Cristo. Y del testimonio de Pablo aprendemos algunas verdades valiosas sobre cómo compartir el Evangelio con otros en tiempos difíciles. Además, vamos a ver a Pablo tras el juicio decirle a Félix y su esposa Priscila el mensaje del Evangelio. Y cómo el apóstol hace esto y enfatiza am, dando testimonio a esta pareja en lo que necesitaban es escuchamos con el fin, lo que ellos necesitaban escuchar con el fin de ser salvos. Y al hacerlo nos brinda información valiosa sobre cómo enfatizar ciertas verdades del Evangelio al testificar a ciertas personas. Y de este pasaje también vemos los resultados trágicos de escuchar y conocer el Evangelio y demorar una respuesta al mismo. Y que es un resultado trágico el hacer esto. Todas estas verdades y más se nos dan en estos versículos sobre el juicio de Pablo ante Félix, y la forma en que Lucas presenta el juicio del apóstol es que lo hace en tres partes. El primero, aquí está la parte principal, nos habla de las acusaciones del Sanedrín contra Pablo, y luego a continuación nos cuenta sobre la refutación de Pablo a estas acusaciones, y finalmente nos dice de la respuesta de Félix a lo que escucha. Y así comenzamos nuestro estudio esta mañana mirando la primera parte del juicio de Pablo ante el gobierno o el gobernador de Félix. Empezando en el versículo 1 hasta mediados del versículo 2, leemos, 5 días más tarde del sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tertulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Vamos a parar ahí. Lucas comienza este capítulo diciéndonos que después de 5 días, es decir, 5 días después que Pablo llegó a Cesarea, después de 5 días, él dice, el sumo sacerdote judío bajó de Jerusalén. Tú siempre bajas de Jerusalén, no importa dónde vayas, porque Jerusalén es la parte más hacia arriba. Así que junto con algunos, no todos, algunos de los ancianos del Sanedrín, al igual que con un abogado del nombre Tertulo. Ahora, ¿quién es este hombre Tertulo? Pues no se nos dice, excepto que era un abogado, un arma legal contratado por el Sanedrín para presentar su caso ante el gobernador. El hecho de que su nombre Tértulo es un nombre griego puede indicar que era o bien un gentil o de habla griega o helenístico judío. Ah, eh, Puede ser de cultura griega en vez de completamente judío. Independientemente de su origen étnico, sabemos que fue contratado por el Sanedrín. Sin duda, él fue contratado por ellos, no solo por su experiencia en la ley romana, sino también porque los abogados de ese día eran conocidos por sus habilidades de oratoria, al igual que los abogados de hoy día. De manera que así está la situación, mientras del Sanedrín han llegado a Cesarea, habiendo traído con ellos su articulado abogado para defender su caso en contra de Pablo. Lucas nos dice que esperaban que terminara en un veredicto a su favor, nos imaginamos. Y Lucas nos dice que tan pronto como Pablo, quien había sido citado, fue llevado a la sala donde se estaba llevando a cabo la reunión, comenzó el juicio en su contra, con Tértulo ofreciendo estos comentarios de apertura, como leemos desde la mitad de los versículos 2. Leemos, ya que por usted hemos obtenido mucha paz, y que por
providencia suya se están llevando a cabo reformas en forma de esta nación. Nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que en su habitual bondad nos conceda una breve audiencia. Ahora, al leer estas palabras es fácil ver lo que este abogado con experiencia está haciendo, aunque el antigüedad era costumbre que un abogado ofreciera cumplidos a un juez en las primeras líneas de un juicio. Tértulo fue mucho más allá de los cumplidos apropiados al dirigirse a Félix. Lo que estaba haciendo nuevamente era cepillando al gobernador, como decimos nosotros, ofreciendo cumplidos elogiosos y dándole las gracias por mantener la paz en Israel y también por las reformas que trajo a la nación. Ahora, como acabo de mencionar, las palabras de complemento dirigidas a los jueces que presidían los casos judiciales eran habituales en los juicios del mundo antiguo. Sin embargo, las palabras de Tértulos se han descrito como elogios que casi te hacen vomitar, porque no solo no eran ciertas de Félix, pero estaban empapadas de increíble hipocresía. Como verán, en realidad el Senadrín despreciaba a Félix porque si bien es cierto que reprimió una serie de insurrecciones judías contra el gobierno romano, lo hizo con tal brutalidad que el pueblo judío se horrorizó por su comportamiento en lugar de agradecerlo. Y en lo que respecta a sus reformas, la historia no registra ninguna de ellas. Sin embargo, lo que sí sabemos de este hombre es que era tan incompetente y corrupto y mostraba una brutalidad tan cruel como gobernador que Nerón, el más brutal de todos los césares, hasta este momento lo destituyó de su cargo 2 años después de esta audiencia contra Pablo. Así es como un maestro de la Biblia describió la feroz crueldad de Félix. Él escribe: durante el gobierno de Félix, las insurrecciones y la anarquía aumentaron dramáticamente en toda Palestina debido a su brutalidad. Josefo nos dice que él repetidamente crucificó a los líderes de varios levantamientos. El historiador romano lo describe como un maestro de la crueldad y la lujuria que ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Y les quiero decir que este hombre, nació como un esclavo y él compró su ciudadanía. Antonio Félix era un político inescrupuloso, avaro, codicioso, brutal e intrigante. Y así, habiendo declarado sus elogios iniciales, aunque totalmente falsos e hipócritas, hacia Félix, Tértulo, como fiscal, ahora está listo para lanzarse a las acusaciones del Senadrín contra Pablo, que Lucas registra para nosotros en los siguientes versículos, empezando en el versículo 5. Dice: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profamar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Con estas palabras, el abogado que representa el Senadrín presenta 3 cargos contra Pablo. Primero, él acusa a Pablo de ser una plaga que suscita disensiones entre todos los judíos del mundo. Es decir, él estaba acusando a Pablo de ser un alborotador que incita a disturbios y revueltas entre el pueblo judío en todo el Imperio Romano. Es decir, está diciendo que Pablo es culpable de sedición al incitar a los judíos de todo el mundo a rebelarse contra el gobierno romano. Amigos, este era un cargo muy serio porque esencialmente le estaba acusando a Pablo de ser un criminal político. Y los romanos eran muy severos al tratar eh,
con cualquier individuo que amenazara con perturbar la paz que tanto intentaron mantener en su imperio. Pero quiero que se fijen en la palabra actual que Tertulo usó para describir a Pablo. Él lo llamó una plaga. Ahora, nosotros tendemos a usar la palabra plaga en estos días para hablar de alguien que es una molestia fastidiosa, alguien que nos irrita, pero ese no es lo que el abogado quiere decir con plaga. Como ven, la palabra que utilizó Tertulo también podría traducirse plaga o pestilencia. Él está acusando a Pablo de ser una enfermedad infecciosa que propaga el caos por todo el imperio. Él es como el coronavirus del mundo antiguo. Y si es liberado, este hombre dice, él continuará propagando su enfermedad mortal de estragos, caos y agitación contra Roma. Esa es la acusación que están poniendo en contra de Pablo. Ahora es interesante, interesantemente, a lo largo del libro de los Hechos, cada vez que Lucas nos habla de un cristiano que es acusado de actividad criminal contra el gobierno romano, esos cargos siempre son demostrados ser falsos. Y la razón por la que Lucas menciona estos cargos con tanta frecuencia es porque quiere dejar muy claro que los cristianos no son culpables de violar las leyes romanas. De acuerdo con las enseñanzas en las cartas del Nuevo Testamento, Lucas afirma que los creyentes en Cristo son ciudadanos de Roma que respetan la ley y que el Evangelio de Cristo no fomenta la rebelión contra el gobierno. Entonces, esa es la primera acusación formulada contra Pablo y fue totalmente una acusación política, más que teológica. Sin embargo, al continuar, Tértulo presenta una segunda acusación contra Pablo y esta, aunque de naturaleza teológica, también tiene que ver con la política. Él acusa a Pablo de ser un cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, al articular estas palabras de la manera que lo hizo, el abogado acusa a Pablo de ser uno de los líderes de una nueva religión que ha surgido, compuesta por seguidores de Jesús, por supuesto Jesús siendo del insignificante pueblo de Nazaret. Eso no fue un complemento y por lo tanto son despectivamente llamados nazarenos. Ahora bien, puede que no parezca que se trata de una acusación política seria contra Pablo, pero lo es. Como ven, todas las religiones en el Imperio Romano tenían que ser autorizadas. Todas las religiones ahí eran religiones autorizadas por ellos. Y una secta no autorizada podría causar un gran problema para el gobierno. Así que él nos dice que cuando vemos que Tértulo está acusando al apóstol del líder de un nuevo movimiento religioso no autorizado, algo que surgió en judaísmo, así que él lo está acusando de ser un problema para el gobierno romano. Y entonces después de ahí pasamos a su tercera acusación contra Pablo. En el versículo 6, Tértulo acusa al apóstol de tratar de profanar al templo en Jerusalén antes de que el pueblo judío lo apresara y lo arrestara. Ahora, esto es probablemente una referencia a la creencia del pueblo judío de que Pablo había traído un gentil al templo, lo cual no fue el caso en absoluto, y es una mentira descarada por parte del abogado decir que la multitud judía arrestó a Pablo para evitar que profanara al templo. La verdad es que los judíos de Efesos apresaron a Pablo y trataron de matarlo, mientras que los romanos fueron los que lo arrestaron. Pero la razón por la que este cargo era tan grave es porque según la ley romana, profanar un templo religioso era un delito castigado con la muerte. Y entonces lo que están haciendo Tértulo y el Sanedrín es afirmar que Pablo merece la pena de muerte por solo tratar de
profanar su santo templo. Por lo tanto, estas son las acusaciones formuladas contra Pablo, que él es una plaga problemática que provoca contiendas contra Roma, que es un líder de un peligroso y no autorizado grupo religioso y que él es culpable de tratar de profanar el templo de Jerusalén. Ahora, si miran de nuevo la mitad del versículo 6 hasta la mitad del versículo 8, notarán que dependiendo de la versión de la Biblia en inglés que usted use, que esto está entre paréntesis o se omite por completo con una nota de explicación de esta omisión en el margen. Y la razón de esto es porque estas palabras no se encuentran en algunos de los primeros manuscritos griegos del Nuevo Testamento y muy probablemente fueron agregadas más tarde por un escriba. Y así con esto en mente saltamos a la mitad del versículo 8 donde retomamos el punto final del abogado de invitar a Félix a interrogar a Pablo para conocer la verdad sobre los crímenes de los que se le acusa. Y luego Lucas agrega en el versículo 9 que el pueblo judío en la habitación, es decir, el sumo sacerdote y los ancianos que estaban con él, afirman que estas acusaciones eran absolutamente ciertas. Estas acusaciones que se dijeron por la boca del abogado de ellos. Y ahora sabemos que estos cargos eran falsos, pero Félix no sabía esto. Quien está escuchando todo esto por primera vez, él no sabe que es verdad y que no lo es. Y así, después de haber oído del fiscal el presentar su caso contra Pablo, al comienzo del versículo 10 leemos que Félix ya está listo para escuchar lo que Pablo tiene que decir al defenderse él mismo contra estos cargos. Nuevamente, empezando en el versículo 10, vemos que Félix simplemente después de escuchar al abogado, él vira su cabeza y le da la señal a Pablo, dejándole saber que es su turno de hablar y ahora Pablo se convierte en su propio abogado, su propio defensor. Ah, el, Félix nos dice, ¿verdad? O le deja que él llegue a decir su refutación, vemos la refutación de Pablo de estas acusaciones. Entonces vemos, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Así como Tértulo le dio sus habituales comentarios de apertura al gobernador, Pablo también lo hizo, solo que las suyas no fueron palabras de adulación hipócrita, sino un simple reconocimiento de que debido a que Félix había servido durante muchos años como juez sobre la nación de Israel, y por lo tanto era muy consciente de las creencias religiosas del pueblo judío, él confiaba en que sería justo al escuchar su caso. Eso es todo lo que Pablo dijo. Y al hacer esto, Pablo ahora está listo para lanzar su defensa. Al no tener elocuente abogado para hablar en su nombre, al igual que el Sanedrín, Pablo simplemente refuta los cargos presentados contra él por Tértulo con su primera línea de defensa, siendo que él no es un alborotador y por lo tanto no es culpable de causar un disturbio mientras estaba en la ciudad de Jerusalén, como leemos comenzando con el versículo 11, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Esa es la primera línea de defensa de Pablo. Habiendo sido acusado de ser una plaga que sembró el caos donde quiera que fuera, Pablo refuta esa acusación diciéndole primero a Félix que solo hace 12 días atrás que él había venido a Jerusalén en el templo, no con el propósito de instigar un motín, sino más bien con el propósito de adorar al Señor. Amigos, su punto de dar esta agenda es que es decir que eh, incluso si hubiera querido provocar algún tipo de disturbios en Jerusalén, no había suficiente tiempo para mí el poder organizar algo de esta naturaleza. Como ven, el tiempo muestra claramente que no
pudo haber sido el instigador de un motín, porque durante los últimos 5 días había estado en Cesarea y el día antes de llegar a Cesarea había pasado detenido en la fortaleza de Antonio bajo guardia romana. Esto le deja solo 6 días para causar problemas en términos de organizar un motín, y ciertamente no fue suficiente tiempo para hacer algo de esa magnitud, y ese es un punto. Él no pudo haber hecho eso, no había suficiente tiempo para hacer eso. Y además de eso, agrega Pablo, que mientras estuvo en Jerusalén no mantuvo una discusión sobre sus creencias religiosas que pudiera incitar un motín, ni en el templo ni en ninguna de las sinagogas de la ciudad, ni con ninguna persona que pudiera haber incitado un motín. Allí, y a pesar de que había sido acusado de causar problemas, él dice en el versículo 13, sus acusadores no tienen ninguna prueba de este ser el caso. Entonces ese fue el argumento de Pablo contra la primera acusación de que era una plaga problemática y perturbadora, que no había nada para sustanciar esa acusación. Y ahora, pasando al segundo cargo, que era uno de los cabecillas de una peligrosa y no autorizada nueva religión, Pablo se defiende a sí mismo en los próximos versículos diciendo: pero esto admito ante ustedes, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los judíos, de los justos, como de los impios. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irres- irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Refutando la acusación de que él era un líder de un grupo religioso ilegal, Pablo declara lo que sus creencias religiosas son, y al hacer esto hace que sea muy claro que ser un seguidor del camino, que es otro nombre para los cristianos que sigan Jesús, porque Jesús es el único camino a Dios y el cielo, que esta es la forma en que adora al Dios de sus padres, es decir, el Dios de Israel. Por lo tanto, como todos los judíos observantes de su época, él cree igual que ellos, creyendo que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Es decir, Pablo está diciendo que como seguidor de Jesús, él cree todo el Antiguo Testamento. Y si ese es el caso, entonces eh, ¿cómo podría ser posible que él fuera culpable de dirigir un nuevo peligroso grupo religioso? Porque sus creencias en la ley y los profetas son consistentes y están en línea con las creencias de todo el pueblo judío devoto. En pocas palabras, Pablo está diciendo que su perspectiva del Antiguo Testamento como la palabra de Dios no es diferente de la perspectiva de cualquier otro practicante judío acerca de las Escrituras, y por lo tanto su creencia en Jesús no es una nueva herejía pervertida. Ahora quiero hacer una pausa aquí por unos minutos y abordar algunas verdades importantes. En primer lugar, es importante entender que cuando una persona judía como Pablo llega a la fe en Cristo, no está negando su judaísmo, sino que lo afirma. Como ven, los primeros judio-cristianos no se consideraban antiguos judíos, o personas que ya no eran judías, sino que eran judíos que creían que Jesús era su Mesías, porque Él era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él creían en las escrituras del Antiguo Testamento, en todas ellas, al igual que todos los judíos observantes. Ahora, esto me toca profundamente porque desde que vine a Cristo cuando tenía 18 años, he sido acusado varias veces por judíos no salvos de no ser más judío. Y la razón por la que eh, dicen tal cosas es porque, siendo ciegos espirituales, no son capaces de ver la verdad de lo que significa ser un cristiano, de que una persona judía puede creer en Jesús como el Mesías y todavía ser judío. eh, Como ven, ellos piensan que ser un cristiano judío es una contradicción en términos, porque para ellos ser cristiano es sinónimo de ser gentil o en un no judío. Déjenme explicarles. Para una persona judía,
nació judía. Él no hizo nada para ser judío, no hizo nada para creer en algo, es físico, es biológico. Él es un descendiente de Abraham, de Jacobo. Así que las personas judías piensan ellos no hicieron nada para convertirse en judíos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que tienes que creer en algo para convertirte en cristianos. Ellos creen que todos gentiles eh, eh, son cristianos. De la misma manera que ellos nacieron judíos, esta otra gente nacieron cristianos. Y lo interesante es que algunos creyentes que he conocido durante los años, ellos me preguntan que si todavía hay una persona que conocí en un evento que participé y me dice, yo entiendo que tú anteriormente eras judío. Y él dice, bueno, yo le dije, yo todavía soy judío. Y yo le aseguré que soy cristiano, cristiano judío, que era uno de las personas que estaba hablando en esta conferencia. Eh, u- no es usted el que... eh, el, el que rechaza a Jesús, son los judíos que no creen, los que rechazan a Cristo. Ellos están rechazando a, a Abraham, a Moisés, a David, todos los profetas. Si usted tiene su fe, si su fe es la fe en los hombres, en estos hombres, entonces usted no tiene salvación, pero ellos son los que lo han rechazado, la verdad. De hecho, esta es precisamente la razón por la que Pablo hizo un punto para indicar que él cree todo de acuerdo ante la ley y los profetas. Los saduceos ellos son los que rechazaban ciertas verdades bíblicas como la resurrección y los ángeles. Esto lo leemos en Hechos 23, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Ahora, lo que no les dije en el momento en que cubrimos estos versículos es la razón por la que los saduceos rechazaron estas verdades. Es porque los saduceos creían que solo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés y conocidos comúnmente como el Pentateuco, fueron inspirados por Dios. Ellos no creen que las otras escrituras fueron, especialmente la doctrina de la resurrección, como no se puede encontrar en cualquier parte del Pentateuco, lo rechazan como algo bíblico. Ahora, durante su ministerio terrenal, Jesús había refutado su error cuando les dijo que en Dios, declarándose a sí mismo a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se estaba declarando a sí mismo como el Dios de los vivos y no de los muertos, lo que significa que estos hombres estaban vivos en su presencia y experimentarían algún día la resurrección de sus cuerpos físicos. Ahora escuchen atentamente al decir que él creía en todo el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas. Lo que Pablo estaba haciendo era señalar a quiénes eran los verdaderos herejes. Eran los saduceos, no él. Su creencia en el Antiguo Testamento estaba de acuerdo con la corriente principal del judaísmo, mientras que los saduceos eran los que se habían desviado de la ortodoxia bíblica. Y puede ver que este es el punto obvio que Pablo está haciendo, porque en el versículo 15 él habla directamente de su creencia en la resurrección y cómo esta doctrina de la resurrección es sostenida por todos en la corriente principal del judaísmo, con la excepción de los saduceos no ortodoxos. Noten nuevamente en el versículo 15, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también bien abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impios. Al reconocer que en la audiencia había algunos miembros del Sanedrín que eran fariseos y que los fariseos, a diferencia de los saduceos, creían en la resurrección, Pablo afirma que él cree lo mismo que ellos creen y él eh,
apreciaba esto, la doctrina de la resurrección, que habrá una futura resurrección tanto de los creyentes como de los incrédulos. Por lo tanto, digo a mis queridos hermanos judíos en Cristo, siga al apóstol Pablo, el ejemplo de él, siga su ejemplo y declare sin vergüenza que cree en Jesús como el Mesías, porque usted cree en el Dios de Israel y las Escrituras, y no se deje intimidar cuando se le acusa de renunciar a su condición judía, porque en realidad al creer en Jesús como el cumplimiento del de las escrituras del Antiguo Testamento y como aquel que levantó a los muertos, que está regresando a sus raíces judías, porque usted cree lo que sus piadosos antepasados judíos creían, lo que aquellos del capítulo 11 de Hebreos creían. En otras palabras, usted no es el hereje, ellos son. Pero hay algo más que quiero señalarles. Si vuelve a mirar en el versículo 16, usted verá que Pablo sigue su declaración acerca de creer en la resurrección tanto de los justos como de los malvados con estas palabras. Por esto, él está diciendo, él va a un lugar con esto, él dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, lo que el apóstol está diciendo, que a la luz del hecho de que vendrá un día en el futuro cuando será levantado de entre los muertos y él sabe que estará con el Señor para siempre en un cuerpo de resurrección glorificado, esto afecta la forma en que él vive ahora. De modo que él trata de mantener una conciencia intachable ante de Dios y ante los demás. Es decir, él sabe que estará con Cristo por toda eternidad, y eso impacta la forma en que él vive hoy día. Amigos, esto es una verdad fundamental para todos nosotros que debemos tomar en serio. Verá, lo que usted cree, lo que cree teológicamente debería afectar la forma en que conduce su vida diaria. Esta es la clara enseñanza de las Escrituras. Por ejemplo, leemos en 1 de Juan 3, del 2 al 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Sabemos que un día en el cielo estaremos sin pecado y con un carácter como el de Cristo. Esto tiene un efecto purificador en la manera que vivimos hoy día, nos dice Juan. Verán, yo sé que hay muchos cristianos que tienen esta desconexión, pero nunca debería haber una desconexión entre lo que cree y cómo vive. Lo que aprende aquí en esta iglesia los domingos debería afectar su forma de vivir el resto de la semana. Y si no, ¿qué está mal con ustedes? Usted ciertamente se debe asegurar que lo que usted escucha lo pone en práctica. Ciertamente no hubo una desconexión con Pablo cuando se trataba de lo que él creía y cómo vivía. Creer en una futura resurrección lo motivó a vivir piadosamente y a tener una conciencia intachable ante Dios y a los demás. Ahora, hasta ahora hemos visto a Pablo defenderse de dos de las acusaciones del Sanedrín y sus abogados. Número uno, que él era una amenaza para la paz romana al provocar disturbios. Y número dos, que había violado la ley romana al ser un cabecilla de una rebelión nueva y no autorizada. Y ahora, a partir de el versículo, empezando en el versículo 17, él se dirige a refutar la tercera acusación. Es decir, que él trata que ellos estaban diciendo que él estaba tratando de profanar el templo de Jerusalén. Leemos: después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que
deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. Pablo está diciendo que su propósito al venir a Jerusalén no era profanar el templo, sino traer un regalo de amor monetario al pueblo de Dios, y contrariamente a la alegación de que cuando lo vieron en el templo estaba tratando de profanarlo, Pablo decía que cuando lo encontraron en el templo estaba en silencio realizando un ritual de purificación sin ningún tipo de disturbio público, y eso es absolutamente cierto. Como recordarán, esto es lo que Santiago y los ancianos de la iglesia de Jerusalén le pidieron a Pablo que hiciera junto con otros 4 hombres que él iba a patrocinar. Pablo había cumplido con esta solicitud y estaba haciendo esto en silencio, sin causar un alboroto entre la multitud. Eh, y vemos que el pensamiento detrás de esto era que eh, cuando los líderes judíos vieran esto, iban a ver que él seguía la ley de Moisés. Y Pablo estaba de acuerdo con esto y había cumplido con esto sin haber causado ningún alboroto. Y Pablo dice que él hizo esto y que estas personas fueron las que causaron el alboroto, no él. Miembros del Sanedrín que él dice que estaban en el juicio, pero habían estos hombres que lo habían acusado que no estaban ahí. Ellos lo habían acusado inicialmente, y de acuerdo a la ley romana, los acusadores estaban requeridos de estar en el juicio de aquellos que ellos estaban acusando. De otra manera, los cargos bajo la ley romana se debían haber lo debían de haber quitado. Pero los miembros del Sanedrín estaban en su juicio, en el juicio de Pablo, y por eso en los siguientes 2 versículos Pablo dirige su atención a ellos para refutar los cargos que se han presentado en su contra. Leemos en el versículo 20 al 21, dice: o si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos: por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. A la luz del hecho de que los acusadores originales de Pablo no estaban en su juicio, Pablo le dice a Félix que los miembros del Sanedrín que estaban presentes en la sala deberían decirle qué crimen cometió cuando se presentó ante ellos en Jerusalén y se defendió. ¿Qué él hizo actualmente que era tan malo? Él le está diciendo: Félix, pregúntale a ellos. Y tengo en mis notas aquí con un poco de sarcasmo que a lo mejor lo dijo. Y luego él agrega, nuevamente con un poco de sarcasmo, que lo único que podrían decir que hice mal es que grité que estoy en juicio por la resurrección de los muertos. Es decir, si soy culpable de algo, soy culpable de decirles a estos hombres que estaba en juicio por mi creencia en la resurrección de los muertos. Y con estas palabras de sarcasmo, Pablo puso fin a su defensa. Claramente ha refutado todos los cargos en su contra de que era una plaga problemática, un líder de un movimiento religioso nuevo y peligroso y un profanador del templo sagrado en Jerusalén. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Bueno, hemos aprendido varias cosas muy importantes. He aprendido la importancia de aprovechar todas las oportunidades disponibles para compartir el evangelio. Esto es lo que hizo Pablo. Usó su juicio para hablar de su fe en las Escrituras y su creencia de que Dios resucita a la gente de entre los muertos. También hemos aprendido la importancia de no dejarse intimidar por los incrédulos por nuestra fe en Cristo, especialmente si eres un creyente judío, porque no eres tú el que has abandonado tus raíces judías. Tus acusadores han hecho eso.
Usted solo ha tomado su posición con sus ancestros espirituales, hombres y mujeres que creyeron en la verdad sobre el Mesías y las Escrituras. Y también hemos aprendido que lo que creemos debe afectar la forma en que vivimos. Su teología, lo que usted cree en su cabeza, debe influir en su caminar diario, en su corazón, en la manera que usted actúa. Pero si usted no es un creyente en Cristo, entonces debo recordarle que a menos que se arrepienta y venga Cristo para salvación, algún día usted va a estar parado ante Él como su juez. Y Él lo declarará culpable de traición y rebelión en contra de Él. Y usted no tendrá un abogado defensor que podrá hablar por usted, porque a diferencia de un juez humano, Cristo, el juez justo y omnisciente y omnipotente, conoce su corazón y ve, él lo ve todo y lo que ve es que es desesperadamente malvado. Pero sorprendentemente, este mismo perfecto juez divino se convirtió en hombre. Eh, él eh, se quitó su vestidura de juez para venir a ser un hombre y pagar por los pecados de nosotros. Él, el Dios del universo, vino a morir en la cruz y tuvo en sí la ira de Dios, fue derramada sobre él por nosotros. Y él fue puesto en la cruz y murió por nosotros en la cruz. Por lo tanto, le pido que se aparte de su pecado y venga a Cristo para su salvación y sea salvo de la ira de Dios antes de que sea muy tarde. Si usted desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, entonces lo invito que venga a verme al final del servicio y lo pondré en contacto con uno de nuestros pastores aquí que le puede explicar más profundamente cómo ser salvo. Señor, oremos ahora. Señor, te damos gracias por este pasaje y lo que significa para nosotros, por darnos el apóstol Pablo y darle al apóstol Pablo sabiduría de defenderse a sí mismo. Y Señor, te pedimos la oportunidad de que si estamos cuando estemos con personas que no le caemos bien y que nos acusan de ciertas cosas, que veamos la oportunidad para avanzar el Evangelio y no ser tan eh, heridos, que no pensamos y no actuamos apropiadamente. Pedimos, Señor, que podamos proclamar el Evangelio y no ser intimidados por otros. Y especialmente pido por los judíos creyentes que le pasan estas cosas todo el tiempo por sus parientes no creyentes, Señor. Te damos gracias, Señor, de que Pablo es gran ánimo para nosotros. Ayúdanos a que transformemos lo que creemos en cómo actuamos, Señor. El decir no solo lo que creemos en los domingos, pero también que lo hagamos de lunes a sábado, aplicándolo en nuestra vida, siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Y oramos, Señor, por aquellos que están aquí que no te conocen, Señor, que el tiempo es corto y tú dices a través de tu apóstol que hoy es el día de la salvación. Oramos, Señor, por esto, oramos por aquellos que están aquí escuchando, los que están oyéndonos en línea. Oramos todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir y espero que regresen hoy en la noche. Joe va a dar un mensaje maravilloso y esperamos verlos aquí. Gracias.